Últimos días se formó el domo número 71, que lo podemos ver como referencia. Lo que vemos en la imagen como referencia es el domo que se formó el 19 de diciembre del 2000. Esta foto fue tomada en esa época. Vale la pena también en este último domo, que es el número 71, que ya fue confirmado mediante el sobrevuelo del Senapred con el apoyo de la Policía Federal, para tener una mejor perspectiva, qué tan grande es este domo, es decir, qué tan grande es este último que tenemos, el número 71, y vale la pena entonces mencionar que el domo más grande del que se tiene registro es justamente el que están viendo en su pantalla. Esto fue hace 22 años de actividad. Este domo fue formado a partir de noviembre hasta diciembre del año 2000, con un volumen estimado entre 15 y 19 millones de metros cúbicos de material magmático. Durante la fase más intensa de la formación de este gran domo, estamos hablando de del 12 al 19 de diciembre, se comenzó a registrar en ese entonces un tremor armónico de gran amplitud, el cual indica el ascenso del magma en una tasa muy alta, cuya sismicidad fue detectada por algunas estaciones del Sistema Sismológico Nacional, es decir, de la Red Sismológica Común, y percibido ampliamente por las poblaciones en un radio de 15 kilómetros, junto con el aumento de otros parámetros, como la emisión de dióxido de azufre y deformación del edificio volcánico. Es decir, todos estos síntomas, como un enfermo, que finalmente lo valoran los expertos de Senapred y que está permanentemente monitoreado, dio como consecuencia el cambio de fase en aquel entonces, y si ustedes recuerdan, se comenzaron a dar acciones preventivas, inclusive la planeación de un proceso de evacuación. Estamos hablando, insisto, del domo de mayor tamaño y de mayor dimensión que se ha formado en toda la etapa eruptiva que ha presentado el volcán Popocatépetl. El domo de lava actual, para poderlo ya poner en contexto, formado durante el 29 y el 30 de noviembre de este año, mide aproximadamente 280 metros de diámetro por 50 metros de espesor y un volumen estimado de 3 millones de metros cúbicos. Es decir, este domo tiene apenas el 17% comparado con el domo número 12, que fue el de mayor peligrosidad. Y los valores sísmicos medidos durante su proceso de formación, junto con otros parámetros, están muy lejos de alcanzar los niveles máximos. ¿Esto qué significa en términos generales, en términos prácticos? Generalmente los domos son destruidos durante las explosiones, cuyo tamaño y fortaleza es proporcional al domo emplazado. Es decir, domos grandes requieren de grandes explosiones y viceversa. Para el caso del domo 12, que es el que comenzamos a ver, pasaron varios días de relativa calma, hasta que durante la tarde del 22 de enero del 2001 se registró una explosión muy fuerte que generó una columna eruptiva superior a los 10 kilómetros de altura. Esto significó también flujos piroclásticos extendiéndose hasta 6 kilómetros de la ladera oriental del Popocatépetl, y un lag de flujo de lodo por derretimiento del glaciar más material volcánico que se detuvo apenas a tan solo 1 kilómetro de Santiago Xaquicintla. Estamos hablando del domo número 12 de aquel entonces. El escenario más probable para hoy, para este domo, con la actual actividad del volcán Popocatépetl, es que ocurran una o varias explosiones que puedan deshacerse de ese domo de lava, siendo el mayor peligro pues la emisión de ceniza y sus efectos de salud, acentuando a lo mejor enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.
escenario probable, menos probable que el anterior, es que vuelve a incrementarse la sismicidad derivada del crecimiento del domo de lava, lo cual podría motivar un cambio de alerta volcánica tal como se sufrió en el domo número 12. Sin embargo, dentro de los parámetros y los estudios que se tienen en este momento, esto es muy poco probable por el espesor y la dimensión de estos domos, de este domo en particular, el último, que hemos tenido de mucho mayores dimensiones en el intermedio. Hay un punto muy importante que se debe tomar en cuenta para las futuras erupciones, y es que a raíz del domo número 12, la profundidad del cráter disminuyó con el emplazamiento de los domos posteriores que fueron dejando capas de lava y escombros. Es decir, fue subiendo la formación del domo, y la diferencia entre la última parte del cráter y la formación del domo es menor. ¿Esto qué significa para efectos prácticos? Que a menor profundidad puede aumentar la posibilidad de desbordamiento del domo con derrames que podrían generar flujos piroclásticos o avalanchas de escombros, como lo hemos podido observar en el volcán de Colima durante sus etapas de mayor actividad, como las de julio del 2015. Entonces, para concluir el estado actual, ante la alta probabilidad que durante los próximos días o semanas se generen explosiones, además de seguir las recomendaciones de CENAPRED, que es finalmente quien determina incluso no solamente el estatus del volcán, sino el cambio del semáforo. Hay quien piensa que es el gobierno del estado, somos nosotros. Los únicos que emplazan y cambian la alerta volcánica es el CENAPRED, a partir de los estudios que hacen el volcán. Es recomendable seguir las recomendaciones entonces de CENAPRED y Protección Civil, y hacer énfasis que se deben de respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros, por muy tentador que pueda resultar acercarse en esta época al volcán. Digamos que estos antecedentes nos pueden dejar claro cuáles son las características actuales en las que se encuentra el volcán. La importancia de la reunión también el día de hoy es el material que recientemente les comentaba que entregaron al presidente municipal, a diferencia del anterior, que incluso en su denominación y en su título era Mapa de Riesgo del Volcán Popocatépetl. Este nuevo mapa de peligros, que hoy el concepto de riesgo a peligro pone en contexto lo que pudiera representar algunos de estos eventos explosivos del volcán, y sobre todo tiene la descripción de cada uno de los eventos que, en función a la expulsión de material o a la explosividad e intensidad de la explosión para romper domos, se pueden presentar, como ya les mencionaba, caída de ceniza, caída de material balístico, que esto significa material magmático expulsado a diferentes distancias y que pudiera representar un riesgo, flujos y oleadas piroclásticas que pudieran también representar, a partir de la explosión del domo, algún riesgo, porque recordemos, me voy a pasar de este lado, recordemos que los flujos piroclásticos son mezclas turbulentas de material volcánico y gas que se mueven por las laderas del volcán a velocidades de 100 a 400 kilómetros y a una temperatura de 700 grados centígrados. Si la pregunta sería si ya se han presentado este tipo de eventos, ya acabamos de leer que ya se han presentado en esa explosión del domo más grande, pero que afortunadamente fue muy corta la distancia que recorrió, pero existe dentro de este escenario pues la probabilidad de la presencia de ellos. Ojo que en este mapa importante es que la parte técnica científica de los expertos nos señalan las áreas de influencia donde este escenario pudiera ser probable que se presentara y cuáles serían las poblaciones que pudieran verse afectadas. Esa es la parte importante en ese sentido. Los lahares, que son corrientes de lodo y escombro volcánicos que descienden por las laderas, barrancas, hasta depositarse e inundar zonas bajas. Un lahar contiene material volcánico
suelo, cenizas, bloques, expulsado, producto también del deshielo de la propia actividad del volcán. La pregunta es si se han presentado este tipo de eventos. También acabamos de narrar que se han presentado y que afortunadamente en el evento más importante del volcán llegó a un kilómetro de Santiago Xalicicla. Y bueno, aquí ya se han presentado este tipo de eventos. A ver si hay un video, por favor. Ya se han presentado este tipo de eventos recientemente en la expulsión de ceniza, y aquí nos refiere justamente cuáles son las zonas que pudieron verse afectadas con la expulsión de ceniza. Y bueno, como consecuencia, como ustedes ya lo vieron en los medios de comunicación, la suspensión de vuelos en algunos de los aeropuertos más cercanos y la zona de seguridad para que las aeronaves no se acerquen en ese radio. Finalmente, las avalanchas y las lavas, que también refieren en la parte geográfica cuáles pudieran ser las poblaciones de mayor afectación y con menos probabilidad por los eventos que se han presentado. De manera que este instrumento que han entregado al presidente municipal va a ser entregado también el día de hoy de manera simbólica en algunas poblaciones que nos acompañan y autoridades auxiliares, para que ellos puedan tenerlo como referencia en cada uno de los puntos con mayor visibilidad y que la población se entere cuáles son los escenarios probables y que se ubique en la etapa de riesgo de cada uno de estos escenarios en función a esa actividad. Entonces, esa sería mi participación. Esa es finalmente una de las premisas y de los objetivos esenciales del día de hoy. Le voy a pedir a mis compañeros que nos puedan explicar cómo es que nos hemos preparado de manera particular Atlisco para poder enfrentar una eventualidad volcánica. Le cedo el uso de la palabra a comandante Elis Antonio para que nos platique los planes de contingencia. Vamos a continuar ahorita para lo que son las rutas de evacuación. Por su permiso. Adelante. Bueno, continuando con la explicación, vemos que una vez que el semáforo nos cambia a rojo, fase 1, nosotros tenemos que ver cuáles son las rutas de evacuación o las salidas, ¿sí?, de la población. Tenemos la ruta 6, la ruta 7 y la ruta 8. Dentro de la ruta 6 hay una agrupación de poblaciones, como podemos ver. Está Guadalupe Hidalgo, Buenaventura, San Jerónimo de Cualipa, ¿sí?, Santa María Acuescomá, ¿sí?, San Gregorio, y bueno, esta agrupación de poblaciones, si nos podemos ver, tiene una salida, están ubicadas todas hacia el poniente y tienen una salida hacia el norte, ¿sí?, que llega a la ciudad de Puebla. Estamos hablando de que San Pedro Atlisco, San Baltasar Atlimillaya, Metepec, León y Cabrera hacen un entronque en lo que es la carretera siglo XXI hacia la carretera federal. ¿Sí? Y la sobrecarretera federal va a llegar a nuestro albergue señalado aquí en la ciudad de Puebla. Aquí tenemos una simbología, ¿sí?, que es en rojo, límites municipales, la ruta en rojo, en naranja San Andrés y en verde Cholula, ¿sí? Aquí tenemos el verde, que es Cholula. Ese es correspondiente a la ruta de evacuación 6, ¿sí? Pero tenemos otras rutas que en vez de irse al norte se destinan hacia el sur, como son las rutas de evacuación 7, que corresponde a San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, Agrícola Ocotepec, Guadalupe Bochihuapa, San Miguel Ayala. Estas poblaciones se concentran de la parte poniente y salen hacia el lado sur, que es Izúcar de Matamoros.
También tenemos la ruta de evacuación 8, que es la Magdalena de Ahuetlalpa, Tochimilco, San Jerónimo Coyula, San Miguel Aguacomunicán, San Antonio Cuautla y Huaquechula. Esta ruta de evacuación, la 8, está prácticamente poniente, surponiente y desemboca hacia la carretera federal, ¿sí? Izúcar de Matamoros. Acá no aparece, pero tenemos la nueva el libramiento sur, que puede ser utilizado y facilitaría la salida, la ruta número 7 hacia el entrocamiento de la carretera federal que nos destina a Izúcar. Estas son las salidas que tenemos señaladas como ruta de evacuación, pero ahora la pregunta son ¿en qué condiciones se encuentran? El recorrido que hemos hecho de campo se encuentran en unas condiciones de salidas viables. La señalética también ustedes pueden decir, bueno, ¿y las condiciones de tu señalética en qué estado están? La mayoría está debidamente visible. Se encuentran algunas que ya tienen que ser cambiadas y se está viendo eso, ¿no? Para el cambio, pero sí, en general está accesible las rutas de evacuación. Eso es por lo que hace a las rutas de evacuación en caso de que sea necesario o lleguemos a una contingencia que amerite la evacuación de las poblaciones. Ese es en cuanto a mi participación. Y dejo el micrófono al comandante Santoyo para que nos siga comentando sobre este tema. Con su permiso, señor presidente. Aquí nada más para continuar señalando en cuestión de las rutas de evacuación, lo que corresponde a la zona de lo que es la ruta de evacuación 7 de San Pedro Benito Juárez, San Juan Cotepec. Ya son rutas que se encuentran en regular estado de uso y conservación. Asimismo ya se identificaron los señalamientos que hacen falta, los señalamientos que se encuentran en mal estado, para que estos señalamientos se puedan corregir. Asimismo, entre San Pedro Benito Juárez y San Juan Cotepec se hizo apenas un libramiento nuevo. Ya también se tiene contemplado el proyecto para colocar toda esta señalética sobre este mismo libramiento, ya que el camino que conduce de la carretera de Coyula a San Pedro Benito Juárez, entrando por la misma localidad, haremos en vehículo, son 18 minutos. Por el lado de San Juan Cotepec también tenemos un recorrido de 16 a 15 minutos. Y por este libramiento que no ha sido señalado y que tampoco aparece de este lado, estamos recorriendo en un vehículo de 50 a 60 kilómetros. Es una salida de evacuación de 5 minutos, de 4 a 5 minutos. Entonces, contemplando estas salidas y la división de las rutas, son divisiones que se van a colocar correspondiente a lo que son estas rutas de evacuación ya señaladas. Eso es en cuanto a, nada más para hacer énfasis en cuestión a las salidas. Por el otro lado, les quiero mostrar, aquí tenemos el semáforo volcánico. En la etapa que se encuentra, de acuerdo a los datos que nos da Sedapred, el semáforo volcánico se encuentra en fase 2. Todavía no ha cambiado a fase 3, que sería actividad intermedia a alta. Para una posible o para una evacuación que ya tendría que darse por parte de Senapred, estamos hablando que tendríamos que cambiar a la fase 1 y obviamente ya tendríamos que coordinarnos con todas las autoridades de protección civil, cada una en su zona, ya que el plan de evacuación lo tiene el Estado. Obviamente aquí apoyaría lo que es Sedena, nosotros en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad pública para hacer esta ruta de evacuación. Ahora, asimismo, aquí les quiero presentar de manera oficial el plan familiar que nosotros les queremos dar a conocer y que es el que se va a estar dando a todas las personas. En este plan familiar tenemos que detecten sus riesgos, reduzcan sus riesgos, hagan su croquis al interior, al exterior de su casa pueden identificar fábricas, gasolineras, zonas vulnerables, puntos de riesgo, lo cual pueda generarles un riesgo al tener su salida de evacuación. Asimismo, diseñen sus rutas de evacuación en casa. Es importante que este plan familiar
lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que puedan realizar simulacros en casa, puedan tener en cuenta de saber para tomar o para tener una mejor toma de decisión, y para la gente que en casa tiene gente con capacidades diferentes, puedan contemplar que este tiempo ruta de evacuación puede ser un poquito más tardado. Así es que la recomendación que damos, que en casa siempre tengan a alguien para cuidar a los niños menores, que puedan apoyarlos en estas rutas de evacuación y puedan contemplar a la gente con capacidades diferentes. Asimismo, les vamos a hacer entrega lo que es de un tríptico con todas las recomendaciones por caída de ceniza. Entonces, es importante señalar que para los planes de contingencia, en las zonas de alto riesgo se tienen contemplados el número de habitantes, los habitantes que se van a evacuar por sus propios medios y los habitantes que se van a evacuar con la coordinación del Estado con los diferentes autobuses. En las zonas de riesgo ya marcadas de las diferentes rutas de evacuación, que es la 6, la 7 y la 8. Eso sería por parte del señor presidente.